característica del dolor neuropático va acompañado de parestesias. Nos dice el paciente: doctor, me arde, me punza, siento hormiguitas, me quema. Son dolores de neuropatía diabética. Muchas de las veces en las instituciones solamente nos conformamos con recibir lo que nos dice el paciente. Entonces tenemos que avanzar a identificar que su dolor dependa de un compromiso vascular. Entonces los síntomas son más avanzados, más amplios: dolor claudicante, camina, les duele, cada vez va reduciéndose la distancia de esta marcha, dolor urente, quemante, dolor de reposo. Entonces, los signos que vamos a encontrar en los pacientes es su marcha claudicante, ausencia de pulsos, hipotensión de la hipotermia y hipotensión de la extremidad, palidez, atrofia de partes blandas, celulitis como una piel de cera, ¿sí? Una buena exploración física, un buen interrogatorio que ustedes deben de hacer a los pacientes, nos van a hacer identificar en qué terreno estamos. Tenemos que actuar. Esto, como estamos estableciendo como código pie diabético, es una urgencia real. El pie diabético también tiene la urgencia y necesidad de una atención inmediata. Así queremos ver los pies de los pacientes diabéticos y ojalá y nadie llegue a complicarse si lleva un buen control de su diabetes y una atención adecuada de nuestros médicos, ustedes y de nosotros. Yo, como personal de salud, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy informando a mi paciente para tener el adecuado apego al control? La patología de pie diabético está tan enfocada al sistema arterial que obviamente todo diabético, como bien sabemos, el principal problema es que se acelera el proceso llamado aterosclerosis. Pero cuando tenemos ya la manifestación de la enfermedad es cuando pegamos el grito en el cielo. Y como bien comentaba el doctor Vargas, en los procesos de las heridas, pues solamente ya es una urgencia. Y es lo que queremos con código pie diabético, es lo que queremos, que identifiquen la urgencia. A ver, vamos a evitar que pierda esa pierna. Vamos a evitar que su calidad, su contexto, su familia, el trabajo, se vea afectado de una gran importancia. Antes de intentar amputar, siempre el compromiso de un angiólogo, y retomo las palabras de la doctora Luz, tiene toda la razón, quitar esa etiqueta. El angiólogo lo que tiene que hacer es intentar salvar esa extremidad. Y obviamente el personal de primer contacto debe estar capacitado para identificar. Obviamente no los van a operar, no van a ser complejos mayores, pero si ustedes identifican y le dan nombre, apellido a esa enfermedad, pues solamente el pronóstico cambia. Y no dejarlo guardado, no quedármelo, te inicio tratamiento. Y sabemos que estos procesos, al no tener circulación en horas o días, el pronóstico, si era bueno, en 1 o 2 días ya es malo. Por eso es que a mí me gusta mucho siempre en las pláticas llevar esta idea: diabético educado, diabético controlado. Si no logro educar a mi paciente, por más que quiera dar el mejor medicamento, el mejor tecnología, uso de tecnología y todo eso, no voy a tener jamás un buen control de mi paciente. Hay que educarlo, hay que llevarlos de la mano siempre, siempre, siempre. Por eso es que yo los invito, siempre el conocimiento en nuestras manos es lo más importante para identificar y diagnosticar. La invitación que las hacemos a todas las personas: sabemos que las calificaciones son muy bonitas, pero las calificaciones no curan pacientes, los conocimientos sí. Y si tengo el conocimiento y lo aplico a mi paciente, pues es de celebrarlo, porque en verdad tenemos un gran impacto en los pacientes. Nunca duden en explorar a un paciente, nunca lo duden, por más compensada o una pierna bonita, siempre explórenlos por favor. ¿Sé palpar pulso? Una gran pregunta. A veces nos vamos solamente a tocar el que se me viene a la mente, medio lo toco, sé qué hacer, sé qué no hacer, lo sé describir. También hasta para tocar pulso es importante saber manifestar esa información. Siempre es importante determinar bajo mi historia de clínica cuántos factores de riesgo vasculares tiene este paciente, para que con el tiempo determine si el paciente puede ser candidato al índice tobillo-brazo. El estudio en primera instancia que se sugiere pues es el ultrasonido Doppler. Es un estudio inocuo, realmente al paciente no le va a hacer nada. Pero hay otro estudio muy bonito, la angiotomografía.
en la cual podemos realizar reconstrucciones vasculares, pero aguas, aquí tiene mucho que ver también el estado renal del paciente. Tenemos un diagnóstico, hay que hospitalizar al paciente, el paciente es candidato a revascularizarlo, sí, no, ¿qué le puedo ofrecer? De acuerdo a estudios de extensión, se puede operar, el paciente puede ser quirúrgico, puede ser endovascular, no es candidato, echar mano de tratamiento médico, o definitivamente no es revascularizable, pues está la opción también de la misma amputación. Pues que yo los invito a no tener esa apatía, no permitir que nuestra ignorancia o por falta del interés a la enfermedad nos siga ganando. Evitar los malos manejos, claudicación principal síntoma, y obviamente los invito a tener siempre un diagnóstico oportuno. Hablar de esto es llegar un poco a la historia. Y la historia es muy interesante cuando nos damos cuenta que efectivamente fueron los cardiólogos que nos abrieron la puerta a los cirujanos vasculares para empezar a trabajar esto de una manera mínimamente invasiva con el mismo objetivo. En 1960 el doctor Toller publica el primer caso de una paciente con una enfermedad arterial, con una isquemia crítica, diabética, a quien le abrió la arteria con un balón. Y el resultado de esa cirugía endovascular fue que perdió los deditos, pero salvó la pierna. Entonces, de ahí viene una cascada de eventos académicos, científicos, que prácticamente revolucionaron tanto a la cardiología, que hoy día es una cosa muy específica desde el punto de vista intervencionista coronario, como a la cirugía vascular, que hoy día, sin temor a equivocarme, en algunos lugares de este país y de muchos otros lugares del mundo, representa el 90% de los procedimientos que hacemos. La enfermedad arterial periférica se define como una enfermedad que va a obstruir las arterias de las piernas, y la principal causa de esto se llama ateroesclerosis. La enfermedad arterial tiene una prevalencia muy alta y la definimos como el conjunto de cuadros sindrómicos agudos o crónicos que se derivan de una situación donde las arterias se tapan, se ocluyen, y esto entonces condiciona un mal o insuficiente flujo sanguíneo al pie. Entonces este es el problema. Aquí les muestro una arteria cortada en una forma transversal, vean ustedes la obstrucción que abarca más del 50%, y vean ustedes esto, y entonces esto se convierte prácticamente en una alteración súbita. Cuando esto sucede, de esa placa de ateroma, esto genera ruptura o erosión, y finalmente esto va a formar un trombo que va a generar una enfermedad aguda en ese momento, y eso es muy grave. En algún momento de la vida vamos a tener una arteria obstruida que puede generar o la pérdida de una extremidad o un infarto, y por supuesto que la muerte incluida. Hoy día, por definición, el paciente con una lesión en el pie que es diabético se debe considerar isquémico. Esto es lo que deberíamos hacer todos, revisar periódicamente los pies del paciente y los nuestros propios, y ver cuando llegamos de trabajar, pues si no me lastimé, si estoy cansado, si algo me duele, ver esto. Pero curiosamente, en mitad de los pacientes diabéticos refieren, y esto es interesante, que no reciben una revisión de sus piernas y de sus pies en la consulta habitual. El conocimiento de la enfermedad arterial periférica por los médicos de primer contacto se refiere, de acuerdo a esta publicación en JAMA, bajo 49%, contra el conocimiento propio de los pacientes, que es 83%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que escuchar al paciente, porque él prácticamente nos va a decir gran parte de ese diagnóstico clínico, y esto nos va a permitir tomar al paciente en un momento correcto, de manera preventiva o incluso terapéutica, para poder mejorar esto. ¿Qué es el tratamiento? Bueno, el tratamiento tiene que ser múltiple y tiene que ver con varios aspectos que seguramente ya tocaron, pero lo principal es modificar los factores de riesgo. Hoy día en el mundo se ha establecido un manejo médico a tope para el manejo del paciente diabético con enfermedad arterial, y ese manejo tiene que ver con el uso de algunos medicamentos que ya seguramente los revisaron, y está perfectamente establecido la combinación de medicamentos que debemos tener para dejar al paciente en un tratamiento médico adecuado. Bueno, un paciente se revasculariza cuando tiene una claudicación incapacitante.
Ahora ya sabemos que es claudicación y ya sabemos que ese dolor, hay momentos y hay situaciones donde se quita, pero hay otras en las que ya no se va a quitar. Y hay momentos en que el paciente tiene ese dolor todo el tiempo y se convierte en un dolor, le llamamos nosotros, de reposo, y eso implica entonces la necesidad de una intervención urgente. ¿Cómo hacemos para saber que este paciente va a requerir un procedimiento y sobre todo cuál es el segmento más afectado? ¿Cómo definimos a un paciente con isquemia crítica? Lo definimos como un estado o el estado más avanzado de enfermedad arterial de las piernas y se va a asociar a una morbilidad alta y a una pobre sobrevida. Y entonces esto va a requerir una gran cantidad de recursos para el tratamiento. Cuando se realiza con una indicación adecuada, el éxito se establece en más del 80% de los casos durante el primer año. Pero ¿qué necesitamos para tener un resultado exitoso en la cirugía endovascular? Cuando se hace en el paciente correcto, alguien que sepa y un poquito de recursos. Hemos logrado prácticamente disminuir a casi cero las complicaciones con los accesos vasculares cuando lo hacemos con ultrasonido, balones, que es lo que usamos para dilatar esas arterias, y un montón de catéteres de diferentes formas, materiales, tipos, que nos permiten entrar en esas arterias, cruzar las lesiones obstructivas y dilatar o abrir esa arteria para que el paciente pueda recibir una perfusión correcta en el pie y eso le permita mejorar el dolor y al mismo tiempo cicatrizar la pierna. A veces tenemos que poner algunas férulas dentro de las arterias que todos conocen ustedes, que también son pioneros los cardiólogos en el territorio coronario, que se llaman stents. Son unas mallitas de metal que van a permitir que las arterias se mantengan abiertas. Hemos empezado ya a hacer estos casos de pacientes renales con isquemia crítica utilizando el CO2. Y entonces hago la arteriografía con CO2. Puedo tener una imagen perfecta de mis arterias utilizando CO2. Y una vez que tengo el vaso marcado, accesado, etcétera, puedo hacer una angioplastía en un paciente renal sin ponerle 1 mililitro de contraste. Y entonces no daño más mi riñón, lo mantengo en las condiciones en que el nefrólogo pueda seguir trabajando con él y yo puedo rescatar una extremidad si utilizamos CO2. Lo importante es que podamos nosotros dar opción al paciente de una forma no invasiva, de dar seguimiento a lo que hicimos para tratar de que esa arteria se mantenga permeable. Si logramos tener un diagnóstico a tiempo y un tratamiento oportuno, a lo mejor el doctor Vargas, el doctor Contreras va a operar menos, pero vamos a tener más pacientes caminando. Y ese es el mensaje. No es la tecnología, que es mucha y lo podemos hacer y nos va bien, lo que nos va a ayudar a mejorar esto. El mensaje es saber prevenir, y para prevenir tenemos que hacer esto que estamos haciendo, aprendiendo todos juntos y educándonos todos juntos. En el tratamiento de sus pacientes, de ahí surgió esto, surgió en una necesidad, porque ya comentaba muy bien, esto es una urgencia, y el hecho de ser una urgencia, si nosotros no hacemos algo, cada día vamos a tener más pacientes amputados. Entonces, de ahí salió el código pie diabético. Todos somos responsables de que esto cambie. Entonces, si nosotros no hacemos algo, desafortunadamente vamos a seguir viendo más y más amputaciones. ¿Por qué? Actualmente somos 12.5 millones de pacientes que tienen este problema. Y en 20 años va a ser el doble. Entonces, imagínense, así como tenemos infartados en Puebla, que existen 4 o 5 infartados diarios, esto cada día también va a ser más frecuente. Y es responsabilidad de todos el hacer algo. Uno de los objetivos del código pediabético es alcanzar al paciente, diagnosticarlo antes de que presente lesiones. ¿Qué es el código pediabético? No es otra cosa más que una asociación médica multidisciplinaria. Y lo que tratamos de hacer es enfocarnos en la prevención, es decir, que el paciente conozca que existe el pie diabético. Queremos que el paciente no llegue, que se detecte a tiempo y hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno por expertos.
Tenemos una página que ustedes muchos ya conocen, que es Código Pediabético, este es el logo, para que lo identifiquen y puedan sumarse a esta iniciativa. Y tenemos también una página web por medio de la cual damos información a la población en general. Una de las estrategias básicas es el diagnóstico oportuno. Si nosotros no hacemos un diagnóstico cuando el paciente tiene síntomas de claudicación, y lo hago cuando llega con el pie negro, desafortunadamente no voy a poder hacer nada y este paciente va a terminar amputado. Entonces, vamos a hacer campañas gratuitas para la población por el grupo de Código Pediabético. Y la primera es el día 10 de noviembre, va a ser en el Hospital Betania y tenemos un cupo inicial de 200 personas. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer va a ser una exploración de la circulación. Es decir, vamos a tocar pulsos, vamos a revisar, vamos a tomar índice, tobillo, brazo y en algunos pacientes incluso les vamos a hacer Doppler. Y por último, quiero terminar con esta frase: prevenir una amputación es evitar una discapacidad. Muchas gracias.